Representante Ciro Fernández, adelante. Doctor Ciro. Doctor Ciro. Señor presidente, dele la palabra entonces al doctor Ballesteros. ¿Me oyen? Tiene problema. Adelante, doctor Ciro. Ya ingresó, ya. Gracias, Sí, señor. Un saludo muy especial al presidente Felipe Bayón, pues a los compañeros y a usted, presidente. Es sencillo, después de todo el contexto que se ha permitido y se ha dado en este debate con las intervenciones de mis compañeros, es importante, digamos, recordar que el presupuesto de la nación estaba construido con un presupuesto de $60 el barril Brent, lo cual que significa que hasta que no lleguemos a dicho precio, estamos desfinanciados. Ecopetrol informó ahorros por más de 13 billones en 5 años que le permitirán afrontar la crisis, pero será difícil arrojar ganancias en la situación que se mantiene. En el tránsito de un nuevo modelo energético y modelo de formas de consumo, los costos de producción del fracking son más elevados y mientras los precios no retornen a los niveles superiores a los $60, pues se complica la viabilidad de esta técnica. La crisis demuestra que el fracking no es rentable y menos en esta situación. La volatilidad del mercado del petróleo es muy alta. Se han sufrido variaciones hasta el menos 66.14% en lo recorrido del año. Apenas el 0.13% proviene de una energía producida en Colombia con fuentes de energía renovables con el viento, de acuerdo a la WWF. De acuerdo con la información del IDEAN, departamentos, digamos, como La Guajira tienen promedio anual de brillo solar de 7 a 9 horas el día. El de Bogotá es entre 3 y 5, con un promedio también actual de entre 5.5 y 6.5 kilovatios por hora por metro cuadrado. ¿Cuáles son las propuestas, presidente? Las nuevas propuestas, pues para no mencionar unas propuestas que se hicieron en escenarios anteriores por términos de tiempo. Se debe proponer un tránsito energético orientado a depender menos del petróleo, haciendo mayor hincapié en las energías limpias como eólica y solar y demás. El Ministerio de Minas y las entidades adscritas deben incrementar los fondos para la investigación y desarrollo de nuevas fuentes energéticas que planteen una relación entre el hombre y la naturaleza y que sean sostenibles. Yo me acuerdo, presidente Felipe Bayón, en una conversación que sostuvimos, que más o menos se iba a invertir en, digamos, como en la región para el tema así del precalentamiento del fracking, casi $2 billones. Yo hago una pregunta, estoy de acuerdo con los demás compañeros que han intervenido, que las inversiones que se han hecho son muy pequeñas. Como hoy no es viable con respecto al precio del crudo, realizar esta técnica extractiva, ¿por qué no de verdad empezar a invertir en esas nuevas energías renovables y hacer aportes significativos? Sé que lo están haciendo y lo están haciendo de manera progresiva, pero sí necesitamos aportes importantes que pueda hacer Ecopetrol, más en estas zonas y ayudar también a los demás municipios del país, como lo dice el nuevo Sistema General de Regalías, pues para evitar, digamos, ese caos social que ya se viene mirando en unos municipios con temas de bloqueos y saqueos. Yo creo que Ecopetrol, siendo una empresa nuestra, una empresa del Estado, pues podría ayudarnos mucho. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo muy especial para usted, presidente Felipe Bayón. Ciro, muchas gracias. Pues varios temas. Uno, empiezo por el tema de energías alternativas. Nosotros tenemos en nuestra estrategia a largo plazo una cosa que llamamos transición energética. Y eso tiene que ver, en principio, con que nuestra huella de carbono se vaya reduciendo en el tiempo. Cada uno de nosotros genera una huella de carbono y un impacto en el medio ambiente. Ahora posiblemente menos porque no hay tantos viajes en avión y tanto consumo de energía. Pero definitivamente el compromiso de Ecopetrol sigue en línea con llegar a tener 300 megavatios de generación con energías alternativas, y esto para autogeneración. Somos uno de los mayores consumidores de energía en el país. En eso seguimos trabajando. Posiblemente tengamos un impacto por el COVID y por la imposibilidad de hacer todos los trabajos en campo, que haga que estos proyectos se demoren un poco más. Pero estos proyectos son buenos desde el punto de vista de reducir emisiones, reducir la huella de carbono, son emisiones de CO2 particularmente, y también desde el punto de vista económico han demostrado que se pueden lograr ahorros importantes. Entonces el compromiso sigue.
En términos del fracking o del el desarrollo de los no convencionales, yo diría lo siguiente, y es que precisamente los proyectos piloto de investigación integral que ha diseñado el gobierno permiten primero entender si desde el punto de vista de los posibles impactos es una tecnología que se puede aplicar, la preocupación que tiene la gente en términos de manejo de agua, microsismicidad, emisiones, ruido, ocupación de carreteras, un montón de otras cosas. Pero esos proyectos piloto de investigación integral también van a permitir entender la productividad de los pozos, la calidad de la roca, si un pozo va a fluir o no, si una fractura es exitosa o no. Sin tener esa información nos estaríamos negando la posibilidad de hacer un análisis riguroso y detenido sobre el beneficio de esa actividad. Pensemos, por ejemplo, hacia adelante, que esas actividades que se hacen al aire libre, como en la industria del petróleo, la mayoría, donde se pueden tener protocolos de aislamiento y distanciamiento adecuados, son posiblemente las primeras actividades que vamos a ver crecer otra vez en el país. Hoy en día es más difícil pensar que las actividades que se llevan a cabo dentro de un edificio se vayan a reactivar rápidamente, precisamente por todos los protocolos de limpieza, desinfección, el número de gente, el distanciamiento. Entonces yo creo que es importante que a través de esos proyectos piloto de investigación integral nosotros podamos tener la información y en ese momento definir si efectivamente, primero es una técnica que se puede aplicar y se puede hacer bien en el país, yo estoy convencido que sí, y dos, si precisamente nosotros pensamos o creemos que puede ser rentable hacia el futuro. Yo les decía que hace 5 años Ecopetrol necesitaba que el precio estuviera en $62 para dar utilidad. Hoy necesitamos menos de $30, antes de haber hecho todas estas intervenciones y ajustes. O sea, es posible lograr uno ser mucho más eficiente y en ese sentido confío plenamente en el talento colombiano de nuestros ingenieros, operadores y empleados. Gracias. Muchas gracias, representante Ciro Fernández. Tiene la palabra el representante Edwin Ballesteros, citante a este debate, quien cierra esta primera etapa.